Hola, hola, buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más con ustedes aquí en esta preciosa mañana, con el deseo de compartir una breve enseñanza, una breve palabra de Dios. Esto Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que ya me conocen, ¿verdad? Un abrazo a cada uno de los que me ven, de los que me conocen. Los extrañamos muchísimo, ¿verdad? Deseando en el Señor de pronto nuevamente estar juntos. Para aquellos que no me conocen y por alguna casualidad han sintonizado, no es casualidad, pero queremos darle la bienvenida y que esto que el tema que vamos a tocar hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que en esta hora queremos iniciar. Vamos a estar por un periodo corto, ¿verdad? Unos 30 minutos, pero quisiera compartir un breve fragmento de la palabra de Dios. Estamos sabiendo que estamos en Semana Santa, ¿verdad? Y estamos agradecidos con el Señor por aquel sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Todo fue con un propósito divino, ¿verdad? Entonces queremos dar las gracias infinitamente a Dios por eso. Así que en esta hora pues yo quisiera invitarle a que abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos, el capítulo 14, el versículo 32 en adelante, y vamos a estar desarrollando algunos puntos. Pero antes de eso, pues ya ustedes se podrán imaginar cuál es el escenario, ¿verdad? El huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní hay muchos pasajes que manifiestan la tristeza y el dolor que sufrió el Señor Jesús. Pero también en el huerto de Getsemaní es donde Cristo se alinea con la voluntad del Padre. También otros pasajes en el Antiguo Testamento mencionan a grandes personajes, ¿verdad?, de la Biblia, grandes hombres de Dios, profetas, y también aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, vemos a estos hombres experimentar dolor, tristeza, ¿verdad? Pero jamás se pudiera comparar con ese sufrimiento que padeció nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y antes de entrar en el desarrollo de la palabra, yo quisiera que vayamos al libro de Oseas. En el capítulo 1 vemos algo muy interesante acerca de este profeta. Y había un propósito, el cual vamos a ver una vez que termine este ejemplo, ¿verdad? De cuando Dios le dice al profeta Oseas que tome para sí una mujer y se case. Y este profeta amaba a Dios. Y quizás él pudo pensar, y quizás usted cuando lea esta historia puede imaginarse de lo contento que iba a estar Oseas, el profeta Oseas, porque Dios le ha dicho: quiero que te cases, quiero que busque una mujer, y le indicó para que la tomes por esposa. Quizás él pudo haber pensado: es la hora de casarse, estaba contento, pero cuando Dios le dice específicamente qué mujer debía tomar como esposa y al lugar donde tenía que ir a buscarla, quizás pudo haber tristeza. Podemos imaginarnos que pudo quizás profeta Oseas cuestionar el plan soberano de Dios. Porque cuando específicamente le dice qué mujer tenía que tomar como esposa, ese es el punto. Porque lo llevó de una mujer fornicaria. Una de algunas versiones de la Biblia dice prostituta. Y sin embargo, quizás él podía sentirse no muy bien, pero él en obediencia quiero que tengamos esa palabra en mente durante este tiempo que vamos a desarrollar esta pequeña enseñanza. Sino que en obediencia él fue, y por esas calles fue y encontró a esa mujer de nombre Gomer, y la tomó para sí,
y se casó y la llevó a su casa y estuvo con ella y la hizo su mujer. Y sin embargo, esa mujer, luego de un tiempo, ¿verdad? Como era una mujer infiel, lo abandonó. Y quizás él se sintió muy triste. Y nuevamente él va delante de Dios. Y Dios le dice, qué bueno, porque con esta acción has ilustrado el amor que yo tengo por el pueblo de Israel. Entonces le dijo, ¿qué hago ahora? Dice, ¿sabes lo que vas a hacer? Ahora vas a ir a ese lugar y nuevamente la vas a ir a buscar y te la vas a llevar a tu casa. Quizás esto fue difícil para el profeta Oseas, pero él en obediencia fue y buscó nuevamente a su mujer, que estaba en ese momento, pues, siendo tomada quizás por varios hombres, o al mejor postor, y él volvió a pagar el precio por ella, y se la llevó a su casa. Y cuando él la llevó a su casa, la Biblia narra que él sintió mucha tristeza, mucha desesperación, mucha angustia al ver todo lo que estaba pasando, porque no era una mujer fiel. Y ahí vemos, en resumen, de que Dios lo envía a él una segunda vez a que vaya y busque a esa mujer y le exprese todo su amor y la siga amando a pesar de que esa mujer le es infiel. Es exactamente lo que Dios trataba de ilustrar con este acto, el amor profundo que él expresaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pues le daba la espalda, era un pueblo infiel. Pero sin embargo también vemos otra historia en la Biblia, la del profeta Jeremías, algo bastante similar. Pues era un profeta que era completamente tocado por esa misión que Dios le había encomendado, y él con fervor, con pasión salía a predicarle al pueblo de Israel, a hablarle, a darle el mensaje que Dios había puesto en su corazón. Y lo hacía con mucha pasión, pero sin embargo él se sentía triste. Él se sentía triste completamente porque el pueblo lo rechazaba. Porque no lo estaban rechazando a él, estaban rechazando la palabra de Dios. Estaban rechazando el amor, la misericordia de Dios para con ellos. Entonces también, no solamente vayamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Todos conocemos al apóstol Pablo, un hombre valeroso, un hombre con una pasión y un amor por el Señor Jesucristo. Y sin embargo, dice, vayamos a nuestra Biblia y vayamos a 2 de Corintios, a 2 de Corintios 12, versículo 7. Aquí vemos en esta porción bíblica de que siendo Pablo un hombre cargado con una pasión para servir al Señor Jesucristo, y sin embargo le fue dado a él algo que lo estorbaba, algo que le dolía mucho en su cuerpo, porque dice la palabra que Dios había puesto en él un aguijón. Y sin embargo, él quería y él deseaba que eso fuera quitado, pero no le fue quitado. Fíjese lo que dice el versículo 12 de 2 de Corintios, el capítulo 12, versículo 7. Vamos a leerlo rápidamente. Y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El Señor solamente sabe por qué Él puso ese aguijón en la carne del apóstol Pablo. Y Él lo dice aquí. Él lo dice aquí. Pero sin embargo, vemos todos estos personajes que hemos mencionado sufrieron
el apóstol Pablo, un hombre sufrido, lo que sufrió el profeta Jeremías, lo que sufrió Oseas, y en la Biblia vemos una cadena más. En el Antiguo Testamento podemos ver una serie de grandes hombres de Dios sufriendo, pero sin embargo eso no les importaba, porque ellos lo hacían como un acto de obediencia a Dios, porque amaban, porque la pasión de ellos era servir. Y de esa forma, yo quisiera que ahora sí vayamos entonces para desarrollar un poquito acerca de este tema. Vamos a ir nuevamente al Evangelio de Marcos. Al Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo del 32 en adelante. Queridos hermanos, vamos a empezar la lectura. Marcos capítulo 14, el versículo 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Fíjense, aquí hay algo sumamente especial, algo en la cual el Señor Jesús sentía mucha tristeza, sentía mucho dolor por algo que él sabía que era parte del plan de Dios, con un propósito, para que toda la humanidad pudiera beneficiarse y pudiera tener salvación. Y sin embargo, él en obediencia, porque recordemos que él se alineó a la voluntad de su Padre. Y es ahí donde empieza, y estos pasajes los redactan, un sufrimiento terrible. Vamos a ver lo que dice. Dice: y vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dice: y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ahora, pudiéramos pensar nosotros, ¿por qué se llevó a estos tres hombres, a Pedro, a Jacobo y a Juan? Dice: y comenzó a entristecerse. Primeramente, Jesús amaba a sus discípulos, y él se llevó a estos tres porque podemos pensar y sabemos que él quería tener a sus amigos cerca. Porque al igual que nosotros, recordemos que él, siendo 100% Dios, también fue 100% humano. Era hombre. Y sin embargo, nos puede decir a nosotros también como seres humanos que en momentos de angustia, en momentos de soledad, en momentos de tristeza, en momentos de adversidad, muchas veces nosotros queremos tener a nuestros amigos bastante cerca. Eso es natural. Queremos tener amigos que oren por nosotros. Queremos tener amigos que nos den una voz de aliento cuando nosotros estamos bastante decaídos. Entonces, esa pudiera ser, ¿verdad?, una de las razones por la que el Señor Jesús los tenía a ellos cerca y se los llevó a ese lugar. Y le dice en el versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Fíjense, cuando el Señor Jesús le manifiesta estas palabras de que mi alma está muy triste, podríamos pensar de que el Señor, o podíamos traducir esto a que el Señor Jesús, sobre él se había apoderado quizás el horror, el miedo, la angustia, el dolor. Y sin embargo, él le dice a ellos: quedaos aquí y velad. El escenario es el huerto de Getsemaní. Entonces, él confiaba en que sus discípulos iban a estar orando y velando. Dice: y velad. Pero cuando dice velad, es como estar alerta. Entonces nos lleva a pensar de que el Señor Jesús sabía lo que estaba pasando y lo que estaba por venir, y él sencillamente, él quería estar en un lugar en donde no hubiese interrupción de nada, y sencillamente los dejó a ellos para que los velaran, para que velaran
que nada fuera a entorpecer esa acción. Entonces vemos ahí mismo, ¿verdad? Más adelante, como dice, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, dice la Biblia, sino lo que tú. Es decir, que en todo esto, ¿verdad? El ejemplo de obediencia a su Padre fue una cosa increíble, el mayor ejemplo de obediencia, ¿verdad? Lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, él sabía que todo esto era parte del plan de Dios. Él sabía que había un propósito. Quizás en ese momento él estaba triste, pero él sabía lo que venía más adelante. Pero fíjese usted, querido amigo y hermano, veamos un punto esencial del dolor de Cristo. Vamos a ver lo que es la esencia de ese dolor, que eso es muy importante, porque ese es el escenario, el huerto de Getsemaní, en donde se alinea esa voluntad la voluntad del Señor con la del Padre. Dice, ¿verdad? Vemos en el versículo 34, una vez más, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. Pero sin embargo, no solamente el Señor se sentía triste y angustiado, sino que él sabía que todo esto que estaba ocurriendo iba a tener un propósito. Todo esto tenía un propósito. Entonces, muchas veces nosotros podemos, cuando leemos todo esto y vemos todos estos versículos que vamos a ver, dice el versículo 36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Fíjese que él, en el fondo de todo esto, él no deseaba, porque él en ese momento era hombre 100%. Dice: aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Dice: más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo. Y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está mostrando, ¿verdad?, lo que es la humanidad de los discípulos. Y vemos más en otros versículos antes del 34, ¿verdad? Y lo vamos a repetir, lo vamos a leer y lo vamos a repetir más adelante por una sencilla razón. Fíjese, aquí podemos tener una pregunta. Hay una pregunta aquí que nos debemos hacer, que muchas personas se hacen. Que por qué Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, por qué, si él sabía que todo esto era parte del plan de Dios, por qué sencillamente no pasaba todo eso y no había tanto sufrimiento? Pues eso no iba a ser posible, porque todo esto tenía que ser el plan de Dios para que se cumpliese las profecías en el Antiguo Testamento. Dice, pero una de las pudiéramos pensar, querido hermano, de las cosas por las que Jesús, los puntos por los que Jesús sentía mucha agonía, mucha tristeza en su corazón, podría ser también porque en ese momento habían acontecido una serie de cosas que habían llegado a su vida, ¿verdad? La traición de Judas. Y esto es terrible en sí mismo, porque Judas había hecho un acto tan terrible que lo fue vendido, fue traicionado el Señor Jesús. Imagínense usted, la historia la conocemos todo, por 30 monedas, aunque hubieran sido más. El hecho fue la traición, cuando él sabía que Jesús lo amaba. Y esa traición le dolió profundamente
a nuestro Señor Jesucristo. También quizás él estaba expresando profundo dolor, profunda tristeza, agonía, por la deserción de los discípulos. Recordemos que él invirtió tiempo en ellos. Él invirtió un tiempo maravilloso para que ellos pudieran entender y quedarse con ese legado. Y él estuvo solo en los momentos más difíciles. Fíjese que cuando él le dice, ni siquiera pudieron velar una hora. ¿Quiénes estaban ahí? Dijo a Simón Pedro, duermes. Fíjese, ese es uno de los que vamos a ir. Si me acompañan al versículo 31, dice, esa palabra de Pedro dice, él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y de repente haberse quedado solo ante una situación tan angustiosa. Él como ser humano, como hombre, en este momento, él se sentía decepcionado, triste, angustiado por todo lo que estaba ocurriendo en su vida. También otro punto que podríamos mencionar por la cual él se sentía muy triste, porque quizás podían venir muchas cosas a su mente en ese momento. Y era de que él estaba triste también por el rechazo de Israel. Recordemos que Jesús amaba al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, a los suyos vino y a los suyos les rechazaron. Ellos lo rechazaron. Y Israel, esta fue una de las ciudades por la que Jesús lloró. Entonces, vemos tanto y pudiéramos seguir mencionando muchos pasajes en donde describe sufrimiento, angustia, dolor, adversidad. Y quizás pudiéramos decir, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué esto? No podemos entender. Quizás, querido amigo y hermano, quizás nunca vamos a entender por qué el Señor Jesucristo padeció tanto. Lo único que debemos de estar seguros y entender y meternos e introducirnos en nuestra mente y en nuestro corazón es que lo hizo por nosotros. Lo hizo por usted, lo hizo por mí, lo hizo por mi familia, lo hizo por la humanidad completa. En estos momentos estamos viviendo el tiempo de Semana Santa. Es un tiempo en donde nos invita a meditar, a ver ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, porque no fue en vano. Lo hizo para usted, lo hizo para cada uno de nosotros. Y deberíamos, como hijos de Dios, sentirnos pero tan agradecidos por esa acción, porque hoy día podemos tener la libertad, como lo dice, fíjese lo que dice Mateo 27, el versículo 50, quisiera yo que fueran allá, Mateo 27, versículo 50, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora tenemos acceso directo. Todo este plan de Dios fue perfecto para que todos, usted y yo, querido amigo y hermano, pudiéramos tener vida eterna. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, a pesar de toda esta crisis mundial que está azotando, debemos estar seguros y confiados en que Dios tiene el control de todas las cosas. Él quiere que nosotros experimentemos esa misericordia, ese amor que solamente Él puede darnos. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En este momento, ya para terminar, queridos hermanos y amigos, si usted que nos ve en este momento y usted no conoce al Señor, yo le invito a que abra su corazón a aquel que todo lo puede. Yo le invito a que abra su corazón a ese Dios maravilloso, a ese Dios que quiere que tú tengas una vida diferente. Él está esperando con los brazos abiertos. Él está esperando con los brazos abiertos, esperando que tú digas, sí Señor, aquí estoy. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Pero antes de eso, yo quiero que sepas que lo único que tienes que hacer es decir, Señor Jesús, te reconozco como hijo de Dios. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario para darme vida. Para darme vida. Porque el versículo central, el capítulo central de la Biblia dice así, y yo se lo voy a leer, todos lo sabemos de memoria, pero si usted que por primera vez, queridos hermanos y amigos, yo quisiera que vayas a una porción bíblica muy linda, Juan 3:16. Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Él está queriendo regalarte en este momento, querido amigo. Si no le conoces, te invito a que abras tu corazón y diga estas palabras conmigo. Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco que he pecado. Quiero que cambies mi vida. Entra a mi corazón y cambia mi vida. Transfórmala, Señor. Gracias si tú has orado de esa forma. Dios es grande en misericordia, grande en amor. Y quiere cambiar, así como cambió mi vida, así como ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo entero, Él quiere cambiar la tuya. Dios está esperándonos con los brazos abiertos, porque Él quiere darnos vida en abundancia. En la Biblia podemos encontrar también un versículo que dice, Juan 10:10, que dice que Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que Él quiere regalar a cada uno de nosotros. Así que yo quiero darte las gracias si has sintonizado este canal. Quiero darte las gracias por haber aceptado al Señor Jesús. Dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Quiero y deseo de todo corazón que puedas ver y puedas reconocer la autoridad de Dios en tu vida y más adelante puedas dar testimonio de lo que ese maravilloso Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Gracias una vez más a todos. Una vez más queremos saludar a aquellos de Cristo mi roca, aquellos hermanos que siempre nos ven. Muchas gracias por siempre estar atentos y queremos pues ya con esto terminar y queremos hacer una breve oración. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por estas palabras, Señor, gracias por su palabra. Cada vez que abrimos la Biblia, Señor, siempre hay un mensaje esperanzador, siempre hay un mensaje de consuelo, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo. Le damos la gracia por tenerlo a usted, Señor, tener su palabra que nos conforta. Usted nos habla a través de ella diariamente, Señor. Síguenos hablando, Señor. Sigue redarguyendo nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Y saca todo aquello, Señor, todas esas cosas que realmente no edifican, Señor, en nuestras vidas, que entorpecen, que obstaculizan, Señor, esa comunión con usted, Señor. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor.
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por las personas que han estado conectadas, que han visto este video, Señor. Le pedimos en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo, que usted lo bendiga, de una forma abundante. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego.